Es que Los actores. hay muchas técnicas y muchos métodos, creo yo, porque al final todos los actores son diferentes. Por ejemplo, lo típico que he escuchado, el método Stanislavski y todo eso, ¿no? De crear desde tus sentimientos, tus emociones, tus recuerdos, tus traumas. Por ejemplo, a mí eso no me ayuda porque me cuesta mucho conectar con eso y llevarlo a la escena. A mí me ayuda, por ejemplo, trabajar desde lo Desde el cuerpo. corporal, como la máscara neutra, desde lo corporal, creo, en vez de desde lo mental o el sentimiento. Mira, lo que más me ha ayudado, fíjate, a ligar o a conversar, a socializar en general, socializar o desenvolverme en situaciones de trabajo, de entrevistas de trabajo, por ejemplo, ha sido la impro. Después hablamos de eso más adelante si Sí. quieres. Porque te da herramientas para comunicarte, para seguir una conversación. Ah, Y eso sí me ayuda bastante. Siente el presente, que lo mereces. Bienvenido al mundo, me alegro de verte. hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando veas este capítulo de lo que pasó el podcast. Un programa con una dinámica muy sencilla. Todos los días traeremos invitados porque aprendamos de ellos lo que no está escrito. Hoy me hace mucha ilusión, traigo un compañero de impro y a partir de ese poquito un amigo. ¿O qué pasó, Cristian Martín? ¿Qué pasó, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Te apetece un cafecito? Sí, hombre. Venga, vamos. Te explico. Estas son una especie de carnecitas y cada uno tiene su ingrediente particular dependiendo de lo que necesite. Una es más oriental, el Thai, otra es más dulce, que es sweet, y la otra es milk para endulzar cualquier tipo de leche o café con leche y lo que sea. Qué Y bueno. todo esto, ¿sí? Cada una tiene su- Y también tiene para infusiones también. Bueno, sabía que tenía otras cosas, Carmencita. Sí, sí, la verdad que sí. Entonces, ya sabes, especie de carnecita, una manera más dulce de endulzarte la vida. Sin más demora, comenzamos la entrevista. Bueno, Cristian, la primera pregunta siempre será hago a todos los invitados. Oye, Qué miedo. ¿tuviste una infancia feliz? Sí, hombre. Hay momentos más felices que otros, ¿no? Y yo creo que es difícil alguien que haya sido feliz todo el rato. Pero sí, tuve una infancia feliz. Era un niño que, bueno, no sé si jugaste más en casa o en la calle. Pues jugué bastante en casa, pero en la calle también, porque pasaba mucho tiempo, mis padres son religiosos, van mucho a la iglesia, y iban a todo tipo de eventos, porque mi padre era pastor, entonces muchas veces me veía jugando con los hijos de otros pastores, ahí, a lo mejor no exactamente en la calle, pero una vez estaba la iglesia en el Cebadal, la zona industrial, pues ahí me pegaba yo jugando entre los trailers y las naves industriales y los En solares, polígono, qué en el guay, polígono industrial. Más qué que guay, calle tengo polígono. qué guay. Sí, 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 sí. Y bueno, si se puede contar, tú naciste en 1900 92. y un año más pequeño que yo. Un año menos que tú. Yo, qué curioso. Pero parecemos más pimpollos, Jorge. Sí, sí, sí. ¿No te lo han dicho? A mí sí, de hecho, bueno, aunque yo parezco menor edad, a mí nunca me piden el DNI en la discoteca. Nunca. No sé por qué, A mí tampoco me lo han pedido. no sé por qué. Pero bueno, el caso, que entonces si también lo combinaba con casa, no sé si era de jugar a consola también de pequeña. Mega Drive. Es la primera que tuve. Millennial total. Es Sega verdad. Mega Drive con el juego de Bad Bunny. ¿El Street Fighter estaba ya? Sí, ¿O era el Street Fighter, el no? Street Fighter estaba. De hecho, bueno, es que yo lo combinaba porque el primer disquete que tuve era un juego que te venía muchos minijuegos en la Mega Drive, juegos de lucha, tal. Y después jugaba o al Power Ranger o al Sonic. Mítico. Mítico el Sonic. De Sí, Sega. sí, sí, sí. Yo me acuerdo, el juego así más viejo que he jugado venía en un disquete también, de ordenador, y era una historia gráfica de Tarzán. Dios, es verdad.
Sí, también está. Con los años he avanzado y me he informado un poquito de la evolución de las consolas, que nuestra generación era la Sega, la Mega Drive, y después el ordenador, la saga Comando y todo eso. Oh, Antes de él, la Play 1. del comando tengo muy buenos recuerdos. Mi primer alemán lo aprendí con el comando. Es verdad. Alam, alam. Sí, ¿No sí. te acuerdas? Y siempre estaba trabajando. No puedo, señor, imposible, señor. A mí me gustaba picar así muchas veces, hay que decir. Sí. Marchando. Es verdad. Mito. Qué nostalgia. Y después, eso era Play 1 y tal. Y Tekken 3. Tekken Qué 3. recuerdo. Yo jugaba la Play sin. No tenía, pues por lo que sea, no teníamos la tarjeta para guardar las partidas. Y alquilábamos los juegos. Y en 3 días, mi hermano y yo nos teníamos que pasar cualquier juego que alquiláramos para que diera tiempo. Tú también eras de Blockbuster. Claro, claro. Y alquilaba en fin de semana para que coincidiera el día de entrega justo con el día festivo y tener un día más. Trucos. Es verdad, es verdad. Yo el primer juego que alquilé era uno de pesca. Era un Blockbuster que estaba aquí. Y después, bueno, jugábamos los típicos del Tekken, el Street Fighter y todo eso. Y el Metal Gear. No sé si te suena. Hombre, Metal Gear. Sí. No sabría decirte qué versión jugué, pero de Play 2 seguro. Sí, era de Play 2. Y lo de la pesca, con mucho respeto, Jorge, nunca he entendido a la gente que juega a simuladores. En plan, Ya sé que es una experiencia poco real, pero te asemeja para introducirte en el mundo. sí, lo respeto, Ujú. pero no sé, ya que juego algo, ¿no? Algo fantasioso. Como lo que hay ahora, simuladores de trabajar en un supermercado. ¿Tú lo has visto? Simuladores de trabajar, No lo he visto, existe. de picar piedra, de hacer minería. Dices tú, ¿qué gracia Yo- tiene? El único que le tengo respeto es al de aviones. Ese sí, el de Hombre, piloto se lo de entiendo avión. más, porque entiendo que no cualquier persona puede acceder Claro. a pilotar un avión. Claro, claro. Ese se escapa un poco. Hablamos de consola y de juegos físicos. ¿A qué jugabas de pequeño? De pequeño me hacía mis propios juegos. Sí. ¿Tú sabes las cartas Magic? Me suena. Las cartas Magic, que es un juego de cartas coleccionables, ¿no? Tú tienes tus cartas y ya con eso te armas tu mazo y juegas contra la gente. Como yo venía de una iglesia muy religiosa, con unos padres muy religiosos, las cartas Magic pues, tenían temáticas de demonios, de cosas así que no hacían gracia ninguna a mis padres. Entonces, como sabía dibujar, me hice mis propias cartas Magic. Y las llegué a poner de moda en mi clase, en la iglesia, por supuesto, entre los chiquillos de la iglesia, hasta tal punto de que llegué a pagar favores dibujando cartas Magic falsas. Y jugaba con eso. ¿Con qué? Y también me inventé mi propio juego de mesa con Playmobil. Madre. Sí, como un Warhammer, así, batalla, pero con Playmobil. Porque aquí. Yo me lo pasaba bien. Porque no explotaste esa habilidad para vivir eso, tío. A veces lo pienso, me imagino a mí mismo como un niño youtuber con 12 años ahí, explicando las normas del juego de mesa. Yo tenía mi tablero y todo hecho para representar los movimientos, sus estadísticas de cada arma, cada Playmobil. Ahora que existe el Catán y todo eso, te hubieras montado tu propio juego, ¿eh? A ver, es una idea con la que sigo fantaseando, montar mi propio juego de mesa. Y el Catán está muy guapo, pero ya se me queda ya pequeño. Vale. Necesito cosas duras, juegos de mesa y... O sea, lo que no he entendido, bueno, tú me contaste de paso camino para acá que te gustaban los juegos de mesa. Me encantan. Sí, pues, yo no entiendo, o sea, está muy guapo, pero ¿y qué te pasa ahora? Hay 3 juegos en los que parecen interminables, que son el Risk. El Risk, sí, lo jugué mucho. ¿Qué? El Risk, a ver, Parece que no termina. también te digo, pero depende de cómo juegues. Depende de cómo juegues. Si vas a saco, pues sin piedad. Pues lo que pasa en el Risk, en el Monopoly, ay, te perdono.
para que no te ganemos muy rápido Ah. y que aguantes en la partida. Así es como se alargan las partidas. Si tú juegas sin piedad, a saco, con mentalidad de tiburón, no dura tanto, ¿eh? Después otro, el Espartaco, no sé si No me llega. suena. Pues existe también de lucha y todo esto. Y el tercero es el Monopoly. Claro, bien. Mítico el Monopoly. Aunque yo le cambiaría parte normal al Monopoly. En el Monopoly. Perdón si esto se te convierte de repente en un podcast de juegos de mesa. No, es Pero me que, es saca que mi ya tema. tú me dijiste que te gustaba, pues hay que montar un poquito. Pues el Monopoly está muy guapo. Lo que pasa es que tiene mucho factor suerte. Es muy frustrante. Sí, Es claro. muy frustrante. Sí, sí. Pero bueno. Es guay disfrutar con los tuyos de un momento de originalidad y son pasatiempos. Son pasatiempos, pero está guay. Y ya de típico las cartas por el juego, el culo y todo eso. Hombre, claro. Que no jugaba eso. Ardilla, ¿lo has jugado? Bueno, Como el culo, más o menos. vale. Si el juego de cartas me gusta sobre todo, pues yo que sé, estás en una terraza, estás en un sitio donde no te vas a sacar un tablero del RIS, de repente ahí, Ya que, y un jueguito de cartas ahí, que si no se manchan de cerveza no pasa nada. sí. Hasta las personas mayores juegan mucho el dominó, por ejemplo. En mi barrio juegan al dominó siempre que paso por Pedro Infinito, veo a la gente ahí jugando al dominó. Sí. O sea que el dominó, yo lo siento mucho, a mis padres les encanta el dominó, la oca, el parchís, Sí. pero yo me aburro, ¿tú no te aburres, Jorge? ¿Te gusta? No, está chayeta, entretenido. De hecho, pero yo soy más y me considero más o menos bueno al ajedrez y al cuatro rayas. Mira, 4 en raya te lo compro, pero el ajedrez, yo que me encantan los juegos de mesa, no soporto estar tanto tiempo pensando, me aburre. O, o un juego donde digamos que juegas con alguien que a lo mejor se sabe un montón de jugadas de memoria, ¿no? Porque es un juego que ya está muy explotado, ¿no? Muy quemado, muy jugado. Y me gustan más los juegos que no conoce nadie, sobre todo por eso, que nadie sabe qué estrategia va a ser, no sabes por dónde va a salir. Ya, ya. Pero, bueno, una partida de ajedrez me echaría contigo, Jorge. Y otro café. Que eres un estudiante pequeño. No. Claro, de pequeño sí. Se torció todo en quinto primaria. En quinto de primaria. Sí, sí, me volví un ruina que no veas. No estudiaba nada. Yo llegué a suspenderlas todas en la ESO. Pero fue porque te llamaban más la atención divertirte, salir y todo esto. ¿O? Sí, sí, pero más que salir, quedarme en casa. Me fugaba, le decía a mi madre que estaba mal, la típica del termómetro, me lo restregaba así en el sobaco hasta que alcanzara la temperatura óptima de 38 grados. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Nunca. Nunca. De hecho, yo estando malo quería ir al colegio. Yo, Fíjate tú. que va, que va. Yo aprovechaba para quedarme a solas con el ordenador. Aunque en la ESO, que la suspendí todas, yo no me perdía ni un día de clase. Iba a liarla ahí con mi compañero Víctor, que era igual de ruina que yo, y nos pegábamos todo el día sin hacer nada ahí. Y no faltábamos nunca. Ya. Pues, ¿para qué? Pues, para nada, para hablar entre nosotros, dibujar. Entonces llegaste a repetir, claro está. Repetírselo de la ESO. No, pero primaria dijiste que suspendiste primaria. No, que no estudiaba nada. Pero bueno, me dejé ir en quinto, sexto de primaria, todavía la prueba Ya, pues, sin estudiar mucho. ¿cómo? Entonces primaria la probaste toda. Sí, sí. A la primaria. Aunque suspendí. Vale. Sí, pelado. La primaria ya pasaste. Y la secundaria. La secundaria en tercero fue cuando me imagino que habría suspendido alguna asignatura suelta en segundo. Suspendí plástica y era el que mejor Yo sí. dibujaba de la clase. Era más Suspendí fácil plástica. aprobar. Pero me aburría dibujar fuera de contexto. Yo dibujaba para mí y suspendí plástica. Y ya en la ESO sí que la suspendí todas. Los profesores cuando pasaban lista, a mí y a mi amigo no nos preguntaban si habíamos hecho los deberes, ya daban por hecho que no. Joder. Sí. Pero me puse, recuperé todas, o casi todas, repetí una vez, pero bueno.
¿Cuál fue el año que repetiste? ¿Tercero? Segundo? Tercero de la ESO. Y después ya probé todo de una, la ESO, bachiller. O sea, terminaste la educación secundaria Sí, obligatoria. sí, fue un año malo, un año tonto Sí. que tuve ahí. Vale. ¿Tú no has tenido ninguno, Jorge? Ahora te entrevisto yo a ti de repente. ¿Cómo? ¿Tú no has tenido un año tonto en la ESO? Tonto, no. O sea, llegué a suspender exámenes como tal, pero no una asignatura. Pero de rebelde, de liarla en Exacto. clase, algo, ¿no? No era un rebelde, pero yo lo que sí es verdad que yo al final de clase yo era un poquito más lento que los demás y tardaba en recoger las cosas. Entonces tenía que ir a clase siguiente. Y una vez me echó un profesor por llegar tarde. Solamente por eso, por llegar tarde, me echó un profesor de clase. Y yo dije, mira, con todo el respeto del mundo, yo no le faltó el respeto, solo que llegué tarde de recoger las cosas de antes y me echó a la clase. Solo por decir eso. ¡Qué hijo puta! No, era un profesor exigente. Después entendí que el tío era súper exigente y quería que yo diera lo mejor de sí y todo esto, pero... Pero afloja un poco, ¿no? Hablaba un poco. Estamos aquí en la ESO, coño. ¿Sabes? Y todo eso, pero nada, todo bien. Y otra vez me echaron de clase también por preguntar ahora, tío. Por preguntar la hora. O sea, estaba un compañero y yo dije, mira, que hora es, cuánto queda. Y dice, estaba hablando fuera. Y yo, ¿qué es esto, jodido? Fíjate, esa la entiendo un poco más. Porque, hombre, tiene que estar lo que tiene que estar, Jorge. No, depende, pero yo qué sé, inocentemente. Sí, pasarse un poco. A mí me expulsaron por salir en un vídeo que grabaron unos compañeros, pero me expulsaron varios días. Y decía algo como, no quiero salir en el vídeo o algo así, no quiero salir en el puto YouTube, dije. Ahora jamás diría eso. En esa época, cuando salió 2004, pues ya. Y me expulsaron por salir en un vídeo en el que decía, no quiero salir en el puto YouTube. Y dices, cabrón, sí, claramente se nota que no quiero salir. Pero bueno, ahí está de día, está bien. Pues, pero no de desfasarme y sorprender todo tampoco. Pues es una experiencia que te recomiendo, De hecho, Jorge. solo suspendí asignaturas ya en la universidad porque era muy difícil y los estudios eran 2 horas. No suspendía por dejarme ir ni nada, sino es porque no llegaba. No llegaba a asimilar los conocimientos. Tú estudiaste ingeniería, ¿no? Esa es complicada. Yo repetí también en la escuela de actores, que estudié en la escuela de actores, segundo. Soy un fraude de actor. Vamos paso por paso. Después de la ESO, ¿qué bachillerato cogiste? ¿Por qué rama te fuiste? Quería coger el de... ¿Cuál era? El de letras, como me llamaba más, pero al final me tocó el de idioma, por temas de plaza, y mira, aprendí un poquito francés, que me vino mejor más Que tarde. había un bachillerato exclusivo de idioma. Claro, es que me da que te lo perdiste por ser un año más viejo. Creo que era nuevo. Sí. Era como humanidades mezclado con idiomas, no era todo de idiomas. Te daban inglés, francés y latín, que creo que ese también se daba en otro bachiller. No lo sabía. Y el resto normal. No lo sabía que existía eso. Vale. ¿Y que hiciste la PAU? No, No. porque como entré, que ya hablaremos de eso más adelante, en la escuela de actores, tenía su propia prueba de acceso y como lo tenía ya claro, dije, ¿para qué me voy a preparar? Desde bachillerato ya sabía que quería meterte en la escuela de actores. Desde el verano antes de entrar. O sea, había terminado bachillerato y el verano ese de tiempo que tienes como para pensar si te preparas la PAU, a dónde entras, qué carrera, me di un calentón y dije, me meto en la escuela de actores, porque yo quería estudiar economía, matemáticas, algo de eso. Y mis padres se llevaron un chasco fuerte, pero me apoyaron mucho. Claro, porque mis padres se imaginaban trabajando, el típico puesto bueno o ideal que desean muchos padres para sus hijos, ¿no? Que es un trabajo estable de contable, de matemático. Sí, las matemáticas se me dan muy bien,
Yo iba a los concursos de matemáticas del instituto. Yo era el más ruina, pero iba a los concursos de matemáticas representando al instituto. Y me cogieron una vez para ir, creo que se llamaba Talentos Precoces Isaac Newton, una movida ahí, que daban como unas clases de matemáticas especiales para chiquillos de la ESO. Y de repente a última hora, no, que quiero ser actor. Pero ¿por qué te llamó? O sea, bueno, tienes de referencia a tu hermano, Efraín Martín, pero eso es lo que te llamó, el querer ser actor, tener la referencia de tu hermano o algo. Fue lo que me animó a dar el paso, ¿sabes? El ver a mi hermano, si mi hermano le gusta ser actor y se ha metido a la escuela de actores y se va a dedicar a esto, y dije, ¿por qué no ser justo lo mismo? Me meto en la escuela de actores y tal. Ver el camino que tomó él me facilitó las cosas. Pero realmente no fue por eso, fue porque ese verano, después de terminar bachiller, de ya imaginarme entrando en la universidad, estudiando una carrera de 4 o 6 años, me pregunté, ¿tú de verdad te ves a ti, Cristian Martín, trabajando en una oficina o trabajando en un despacho, haciendo ese trabajo 8 horas al día? Y dije, no, es que eso a mí no me pega. Yo necesito hacer algo que me estimule, que sean cosas diferentes. Y por eso lo dejé, porque no me veía trabajando de nada de eso. No, vale, vale. Ujú. Pero no, aparte de tu hermano, no tenía referencia artística. No, ninguna. Ah, vale, Ujú. vale, vale, vale. Entonces decidiste entrar. ¿Y cómo son las pruebas de acceso para la escuela de actor? Pues creo que han cambiado un poco, pero en mi época era así. Eran 2 semanas de intensivo. Era un curso intensivo que se daba de nociones básicas de actuar. Venían varios profesores y te daban un poquito de cosas físicas, así, de pantomima, de cosas de drama, así, de humor, introducción al teatro, por decirlo de alguna manera. Y después te hacían un examen práctico. Y previamente, que no lo dije, había un examen teórico que era muy parecido a un examen de lengua de la PAU. Era rollo comentar un texto. Lo que pasa es que al ser la escuela de actores, pues te pedían que te imaginaras como dirigiendo el texto o haciendo la puesta en escena, ¿no? Pero era un poco lo que se valoraba era, digamos, tu creatividad, o sea que tampoco era muy duro. Sí. Y la parte práctica, 2 semanas intensas, muy nervioso, porque al final es un proceso de selección y tú sabes que ya te están juzgando desde que estás haciendo Pero es el muy curso. difícil no entrar. Es difícil no entrar por el tema de las plazas. Yo me acuerdo que en mi época se ofertaban unas 31 plazas y eran 36 personas. Entonces se quedaban 5 fuera. Entonces era difícil no entrar por eso, no por otra cosa. Si hubiera habido más gente, como pasa en otras escuelas, como la RESAD y todo eso, que hay 1000 alumnos que se presentan a lo mejor, eso ya es otra historia. Ah, bueno. Entonces no hay, no sé ahora, pero no hay mucha demanda para ser actor. O sea, Mucha para alumnos estudiar. de estudiantes. Eh, pues me imagino que ahora con esto del internet, que hay otras maneras de introducirte al mundo del espectáculo o al show business o estas variantes que hay, como es el podcast, que antes no estaba ni pensado, ¿no? Sí. Bueno, lleva tiempo, pero en Estados Unidos y tal. Claro, en los Llega formatos. La radio que se parece mucho al podcast o al concepto, ¿no? Sí. Pero antes solamente había un camino, que era estudiar teatro o dedicarte a hacer comedia en los bares y de ahí ya vas llegando a la tele o a través de un casting. Pero ahora al haber tantos caminos, siento que la gente ya no se mete a una escuela o se hacen cursos más sueltos o ya se meten directamente en el mundo de las redes y de ahí van cogiendo, digamos, soltura, van cogiendo tablas, ¿no? No tiene nada que ver la fama de la carrera que hace algo, sí, de show entretenimiento, la fama que es poco estable y todo eso, el que haya hecho de que
haya menos actores. Que haya menos actores. Sí, porque se ha diversificado más. Digamos que si te gusta el espectáculo ya no tienes por qué ser actor. Puedes ser youtuber a lo mejor porque lo que te gusta realmente es trabajar cara al público, ¿no? Hacer tus No cosas. me entendiste No te la entendí. pregunta. Que si hacer un trabajo poco estable y todo esto, o el actor, sí, que no es que Cierto. sea muy difícil acceder y todo esto y que las salidas son complicadas, que eso haya habido resistencia a que se haya apuntado menos gente a ser actor. Sí, tienes mucha razón. O sea, al final, si no eres famoso, es muy duro ganarse la vida con la profesión, te lo puedes ganar, y muy poco estable. Porque, por ejemplo, alguien que es famoso, que es muy conocido, va a actuar un día o tiene la seguridad que va a actuar y llena el local o que le van a pagar bien porque tiene una expectativa de mover mucha gente, mucho público. Y si no es así, pues te toca remangarte y hacer de todo. Eh, Conozco mucha gente que está haciendo figuraciones o figuraciones especiales, que está muy bien. O yo, por ejemplo, Casas de la Navidad. He estado trabajando hasta en la academia de la Poli ahí, haciendo representaciones. Entonces al final tienes que trabajar de todo y rezar para llegar a final de mes, porque claro, hay meses que te sale mucho trabajo y otros que no. Vale. Ahondaremos un poco después, pero ¿cuáles eran, en los primeros años, las asignaturas que más te gustaban? ¿De la escuela, actores? Pues me gustaba mucho, de primer año, me gustó mucho Máscara Neutra. No sé qué es. Máscara Neutra era una movida muy chula. La Máscara Neutra, tampoco conozco así como la definición perfecta, pero te voy a explicar lo que damos nosotros en la escuela de actores. Es un método para crear personajes desde ritmo. Los ritmos son, por ejemplo, desde el ritmo de un gato, de una ardilla, de una cascada, cualquier cosa que te puedas imaginar y que te pueda sugerir una sensación. Y estaba muy guay. Te explico un poco. Un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, vamos a poner que te dicen, haz el ritmo del gato. Entonces el profesor te ponía a ser un gato literal, a moverte como un gato un rato ahí, a cuatro patas, miau. Yo me acuerdo que el profesor se me acercaba, me ponía la mano y yo me ponía así a acariciarme con el profe. Y poco a poco te iba diciendo, ahora ese gato se va humanizando, se va poniendo de pie poco a poco y sin perder las cosas de gato, hasta un punto donde no se nota que es un gato. Se nota claramente que es un humano, pero percibes algo, ¿no?, que recuerda al gato, ya sea la manera de hablar o cómo se toca o cómo mira así de repente a los gatos, ¿no? Sí. Entonces, y eso lo aplicabas muy pequeñito a un personaje humano y te daba algo con lo que tirar para adelante. Estaba interesante. Y Guay. es algo que utilizo mucho para la impro. Sí, son cosas técnicas que aunque tú ves rollo artístico, hay mucha técnica y mucha teoría que se aplica después de la práctica. Es que Los actores. hay muchas técnicas y muchos métodos, creo yo, porque al final todos los actores son diferentes. Por ejemplo, lo típico que he escuchado, el método Stanislavski y todo eso, ¿no? De crear desde tus sentimientos, tus emociones, tus recuerdos, tus traumas. Por ejemplo, a mí eso no me ayuda porque me cuesta mucho conectar con eso y llevarlo a la escena. A mí me ayuda, por ejemplo, trabajar desde lo corporal, como la Máscara Neutra, desde lo corporal, creo, en vez de desde lo mental o el sentimiento. Qué guay. ¿Y alguna otra asignatura que te haya divertido durante toda la carrera? Cabaret fue para mí la que mejor me lo pasé. Cabaret. Estamos hablando de los típicos shows como de Las Vegas, de cabaret y todo eso. Sí, era como, lo daban como un rango muy amplio, en plan de cabaret puede ser muchas cosas, pero sí, de hecho se nos explicaba el contexto histórico de dónde nació el cabaret, la época después de la Segunda Guerra Mundial o durante, no me acuerdo muy bien.
de ahí de hacer shows medios clandestinos en los bares y medios sórdidos, cosas que no estaban muy bien vistas para hacer en un teatro, pues se hacían ahí en el cabaret. De hecho, es que tú me dices el cabaret y me viene a la mente lo de Rosa. Por ahí. Mm. Me da vergüenza, pero no me acuerdo muy bien Sí. para explicarte lo que era el cabaret. Pero te puedo explicar más o menos lo que hacíamos en clase, por ejemplo. Era trabajar siempre desde la dualidad de género, que no se supera. La dualidad no, era otra palabra. Era como lo que no se supiera muy bien si era un hombre, una mujer, una cosa ahí, ¿no? Con esa mística. Nos poníamos siempre elementos de medias, a lo mejor de rejillas, con una corbata, Dios mío, ¿no? Crear algo así. También un poco con el erotismo, trabajamos el erotismo en cabaret, que no es lo mismo que el porno, ¿no? Claro, ¿no? Claro, como sugerir, por ejemplo, nuestro profesor nos decía, una de las partes que teníamos que hacer era un striptease. En el cabaret teníamos que hacer striptease, monólogo y una canción. Y el profesor nos decía, mira, en el striptease tú no tienes por qué despelotarte. Te puedes quitar un guante, ¿sabes? Solamente te quitas un guante. Pero si tú lo haces bien, con el erotismo que manda, como, ¿sabes? Creando toda esa aura, ¿no? de erotismo, pues me vale. Y entonces estaba muy bien, me encantaba. ¿Alguna vez has aplicado trucos del cine aplicados a la vida real? Como para ligar, yo qué sé, seguridad a la hora de actuar, yo qué sé, de ligar, o lo que sea. Te diría que de manera más subconsciente, ¿no? De subconsciente, de que al final pues hablas con más seguridad o de una manera más entretenida. Lo que más me ha ayudado, fíjate, a ligar o a conversar, a socializar en general, socializar o desenvolverme en situaciones de trabajo, de entrevistas de trabajo, por ejemplo, ha sido la impro. Después hablamos de eso más adelante si quieres. Porque te da herramientas para comunicarte, para seguir una conversación. Y eso sí me ayuda bastante. Ok. Y en la carrera no se sugería nada de impro, en la de actor. Había una asignatura de improvisación, pero no estaba dedicada a crear un show de improvisación. Estaba pensado ese módulo para llegar a escenas con su guión, dirigidas, ¿no? Con cero margen de improvisación, pero llegar a esas escenas desde la improvisación. ¿Vale? Por ejemplo, a veces improvisábamos si era una escena donde una pareja había roto, estaba mal la pareja, pues hacían improvisar cuando la pareja estaba bien. O sea, como para añadirle matices ahí al personaje o a lo que sea. Y no sé si había especialidades. A medida que avanzaba la carrera había especialidades dependiendo de lo que te quería dedicar. Yo qué sé, guión, no sé si hay cámara, pero guión, actuación, dirección. Pues sí, en mi escuela no. En la Escuela de Actores de Canarias pues se da un poco de todo, sobre todo orientado al teatro. Es verdad que podías elegir optativas como teatro en inglés o teatro ante la cámara, pero los que se quedaron con las ganas de dedicarse a guión, a dramaturgia o a dirección, la mayoría que conozco sí fueron a estudiar a otro lado después, porque es verdad que la Escuela de Actores te da una base en todos esos temas, te despierta la curiosidad, de repente descubre que lo tuyo es la dirección, lo puedes descubrir en la Escuela de Actores. De hecho, hay varios ejemplos de gente que se hizo la carrera de actor y después la de dirección. Sí. ¿Y tú qué hiciste? ¿Y yo qué hice? Los 4 años de teatro. Pues estuve ahí. No seguía siendo muy buen alumno, la verdad, he de decirlo. No me siento orgulloso, ahora le dedicaría más esfuerzo. Pero a la vez que estudiaba, pues me dedicaba a hacer mis monologuitos, mis cosas, que empecé a los 21, ahí un poco adoptado por mi hermano Efraín, que me animaba un montón a hacer impro, que también empecé a hacer impro. O sea que tu primer trabajo era durante la carrera. Durante la carrera, me acuerdo, en segundo de carrera ya me presenté a mi primer concurso de monólogo.
cursos, participando con bolos normales de vez en cuando, haciendo impro, que fue la época donde se empezaron a hacer los primeros cursos de impro aquí en Canarias y se empezaron a formar los primeros grupos. Yo me formé el mío también. ¿En serio? ¿Mm? Llegaste a tener tu propio grupo de impro. De impro, se llamaba Improvishow. Ah, De hecho, si lo buscas en Facebook, que ya yo no tengo Facebook, si lo buscas en Facebook, Improvishow, puedes ver ahí Imberbe con una cara de niño tremenda. Está Kike de invitado ahí, en alguna Yeah. impro random, sí, sí, sí. Y tengo muy buenos recuerdos de eso. Actuamos en el antiguo Bambalinón, no sé si lo llegaste a ver. En esa época yo estaba por la rama técnica y no conocía casi nada del mundo artístico. Bueno, era un café teatro ahí muy chulo. Que descanse en paz. RIP, Bambalinón. Bueno. Pero rollo como tiene Romina ahora mismo igual, con tu local para enseñar y todo esto. No, porque todavía no había escuela de impros aquí. Lo que pasaba era que en el mismo Bambalinón se hacían actuaciones y cuando venía, me acuerdo, Miguel Rabaneda, que fue el que más vino aquí a hacer cursos, que es una máquina, lo admiro un montón, y es la persona que considero mi maestro de impro. Por supuesto aprendí un montón también con Romina, pero para mí Miguel Rabaneda es claramente mi maestro. Pues se cogía el local por la mañana y hacíamos un intensivo y se daban las clases ahí mismo, pero no era ningún grupo de aquí, era que nos poníamos de acuerdo y lo dejábamos quedar en casa de alguno para que le saliera más barato el viaje y nos hacía un curso de impro ahí a precio muy económico. Guay, guay. Mm. Y en aquella época de los monólogos y todo eso, empezó tu primera animación. Animaciones, No. no muchas, me acabaron saliendo algunas, sobre todo la época buena era marzo, es cuando son las comuniones, marzo por ahí más o menos, ¿no? Sí. Pues ahí sí hacía un dinerito bueno con las animaciones, o sea, el resto del año pues algo salía de vez en cuando. La mayoría son niños, para niños. Para niños o a veces en bodas, despedidas de soltera, me acuerdo que hacíamos algo que era como un rollo furor de enfrentar chicos y chicas o a la familia del novio con la familia de la novia y hacíamos como retos, preguntas, así caracterizados como los Men in Black, así de traje Qué guay. y íbamos amenizando, me lo pasaba bien. Qué guay. No sé si hay como formaciones o tablas de juego para toda esa animación, porque aunque tú diste en la escuela de actor, yo que sé, habrá unos juegos previstos o de gente que ya haya hecho ese trabajo para tú poderlo hacer después. Sí, a ver, al final te metes en internet y consigues ahí toda la cantidad de juegos que quieras. Pero la escuela de actores es verdad que te ayuda, porque al final, aunque sea una animación, no sea un show de teatro, tiene una parte de que tienes que mantener la atención de la gente, tienes que manejar esa energía, ¿sabes? Saber cuándo tienes que dar caña, mucha caña, o cuándo manda un momento más relajado. Y eso es verdad que las tablas que te da la escuela de actores te ayudan para la animación. Y que son se cobra igual de animación que en un bolo de comedia. Depende. Al final, animación, si vas a través de una empresa, Sí. obviamente no vas a cobrar lo mejor que podías cobrar. Vamos a suponer que estás haciendo animaciones de autónomo y llevándote todo el dinerito para ti. ¿Vale? Que ya tienes montado tu chiringuito, tienes tu material. Pues ahí depende. Vamos a poner que eres un cómico que no conoce a nadie. Tienes un caché, el caché mínimo, ¿no? El estándar, lo que se cobraba. Pues cobrarías mejor de animación. Mejor de animación. Sí, se hace mucho dinero en animación. De hecho, conozco mucha gente que son actores que se han metido en el negocio de la animación y están haciendo buen dinero. Pero, ¿cómo te digo yo? Eso no es, si trabajas por una empresa, eso no es trabajo por hora.
porque creo entendido yo qué sé, una boda dura de unas 4 horas, yo qué sé. Yo las veces que he ido me han pagado por el día. Me han dado de alta como animador o como actor, depende. Porque al final es una animación, pero al final hasta qué punto no eres un actor o un cómico. Es como, digamos, un poco terreno entre nadie. De hecho, los artistas estamos metidos con los toreros en el régimen, ¿sabes? Entonces está todo muy mezclado. Sí, sí, sí. Yo me daba de alto en el régimen de artistas y toreros. Sí, 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 sí. Qué curioso. Los toreros cotizan igual que los actores, al menos en esa época. Qué curioso. Ah, vale, vale. Se cobraba bien, lo que pasa es que toma mucho tiempo. Sí. Bueno, esto no es broncano, nunca voy a preguntar por cantidad de aquí, pero sí es Muy verdad. poco. Pero sí es verdad que entonces sí, tienes que hacer varios para llegar a fin de mes. Claro, claro, hombre, claro. Con animación no resuelve. Pero Claro. yo imagino, hombre, hay gente que se hace hasta 500 pavos en una animación, que dices tú, ojito, con 4 ya tiras el mes, ¿eh? Qué guay. Ah, vale, vale. Igual nos deberíamos de montar algo, Jorge. El payasito. El payasito Jorge y yo quién sería. Ya ves, de momento estoy contento con el monólogo. Aunque le caigo bien a los chiquillos, no sé por qué. Aprovecha, Jorge, eso es un filón. Los padres pagan mucho por entretener a los chiquillos, ¿eh? No sé, hasta, se puede decir hasta qué año entonces estuviste en la escuela de actor. Tercero. No, la verdad es que hice segundo de nuevo y volví a suspender fotografía. Agoté las convocatorias de fotografía y me quedaba la opción de pedir la convocatoria extraordinaria de educación o ya decir, mira, ya tuve suficiente. La típica carta de gracia que se pide. Sí, sí, pues no la he pedido, me he guardado ese comodín Ah, para si alguna vez quiero terminar la carrera. Pero no, al final sentí que di lo que más me gustaba de la carrera. Las asignaturas que más me llamaban la atención estaban en primero y en segundo, que eran las más relacionadas con la comedia, con el teatro así más físico. Y ahí me quedé. Y seguiste actuando por tu cuenta, entonces. Sí, 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 sobre todo de impro. Y los monólogos los dejé un poco. Y sobre todo seguí de impro. ¿Qué te llevó a dejar un monólogo? Pues me expuse, la lectura que saco yo ahora, ya más maduro, es que me expuse muy pronto a algunas cosas. Pues tú imagínate a mí con 19, 20 años, un pimpollo, la autoestima ahí todavía de la adolescencia, ¿vale? Y al principio empezaba con concursos de monólogos, pero claro, de repente me salía una actuación, venga, media hora. Y a lo mejor no tenía media hora que yo me sintiera seguro de monólogo, pero la hacía. De repente, 1 hora de monólogo, pues cogía la actuación y exponerme a una actuación de 1 hora cuando digamos que yo tenía media hora buena y la otra media hora era de relleno. Totalmente, de intentar improvisar como pudiese o decir chistes que yo sabía que no eran tan buenos, pero que los tenía que meter para llegar al tiempo. Y al final, quieras que no, si estás haciendo algo ahí que es a ratos guay, a ratos mediocre, a veces el recibimiento del público no es muy bueno, te castigas mucho y al final, en vez de decir, no, me lo voy a plantear de otra manera, lo dejé del todo. Y ahora, después de unos años, he vuelto ya con otra madurez emocional sobre todo y lo estoy disfrutando mucho. Todavía no me he montado un show de 1 hora. Pero poco a poco. Y ahora lo disfruto más. Guay, guay. De hecho, a mí lo que me pasa, antes de meternos con la impro, vamos a aumentar un poquito en la comedia. A mí lo que me pasa es que tengo una seguridad para enganchar, o sea, seguridad no, sí, para enganchar al público. No quiero que se pierda nada de lo anterior que he escrito. Entonces, cuando veo público nuevo, pues me da ganas de decir lo anterior para que
para que se quede con los mejores chistes que he dicho anterior, porque sé que no me ha visto. Totalmente, o sea, hago totalmente lo mismo. De hecho, pregunto a veces, digo, ¿quién me ha visto alguna vez? Y la gente normalmente me dice, no, ¿quién eres? Y yo todo contento, digo, te voy a contar de nuevo lo que cuento siempre. Y claro, Aunque tenga más repertorio, sí me da ganas de cuando la gente no me ha visto decir lo anterior para engancharle. claro, yo aprovecho porque como estoy en un local todas las semanas haciendo monólogos, pues puedo hacer publi. Sí, claro. Sí, hombre. Murray's Grill Bar. De momento, los miércoles a las 9, ¿ok? En marzo vamos a estar los jueves, todos los jueves a las 9 de la noche, con micro abierto y jam de impro. Que más adelante hablaremos de lo que es la impro, ¿no? Sí. Ahora, y después me pasa también que a mí es que el tiempo se va súper rápido. Yo tengo solo 1 hora, pero la hora y media se me va así. No sé si porque lo disfruto o no sé, desde que tengo ya el texto memorizado que lo suelto ya, pero se me va. Vuela, cuando estás conectando, cuando te estás riendo con la gente, el tiempo vuela. Es verdad que yo que estoy acostumbrado a las animaciones, que a veces tienen unos tiempos muy estrictos para que te dé tiempo todo, o a la impro, de que cada parte tiene que tener unos minutos, como que he desarrollado una especie de cronómetro interior y más o menos pues rara vez se me va de tiempo ahora, pero al principio sí. Yo nunca me quedo en blanco. Yo no entiendo. Bueno, es que, claro, yo vengo desde... Yo vengo desde la ingeniería y claro, pues, esto se me queda mucho lo que yo escribo y entonces lo suelto súper rápido y tal y me dejo llevar. Pero no entiendo y a ver si tú me lo puedes explicar porque yo lo noto como una responsabilidad. El hecho de subirme al escenario, la gente ha pagado tu tiempo y tu dinero por estar ahí, entonces me lo tomo como responsabilidad y un reto el hacer reír. Entonces quiero ver cada persona diferente, pero quiero tener empatía porque la gente dice que es muy difícil hacer reír o subirse a un escenario y que es lo que dicen muchos cómicos de a mí me cuesta. Entonces quiero entender esa parte. Es difícil hacer reír, por supuesto, ¿no? Si no, a ver, cualquiera se subiría a un escenario y venga, a reírse todo el mundo. Es difícil y lleva mucho trabajo. Yo, por ejemplo, llevo 10 años formándome en cosas relacionadas con la comedia, actuando en cosas cómicas, haciendo animación, tanto de eventos como turística, que al final tienes que ser gracioso también para que la gente se ría. Y es difícil, pero es verdad que al final te das cuenta de unas cuantas claves que te ayudan a que la gente se ría. Yo diría que lo más difícil que veo yo para que la gente se ría es precisamente el monólogo, la comedia, el texto. Hacer buenos chistes. A mí personalmente es lo que mayor reto me supone, escribir comedia. Pero yo creo que, o sea, hay gente que a lo mejor lo que le echa para atrás es la vergüenza, ¿sí? Porque hay muchos cómicos que se preparan o tienen su texto ya definido y una vez se sube a lo mejor o le pueden los nervios o todo esto. Pasa mucho. De hecho, yo he visto a cómicos, son unos pedazos de cómicos y cómicas o improvisadoras que son tremendas y que se ponen histéricas antes de actuar. Y tú la ves y dices, yo, pero si eres la mejor improvisadora aquí del grupo que somos y estás histérica, o eres de los mejores cómicos aquí de esta noche, ¿no? Que vamos a participar unos cuantos juntos y es el que más nervioso está. Y imagino que es porque al final esa presión que te pones a ti mismo, esa ansiedad, ¿no? Esa ganas de querer hacerlo bien, que te supone tanto, ¿no? Que se te va la vida en ello, que a veces se te puede volver en contra, como me pasó a mí en su época, también te motiva a dedicarle ese tiempo y a dedicarle esas ganas y es lo que hace que al final sea buen cómico o sea buen actor,
que no necesariamente tienes que ponerte histérico o histérica, pero yo creo que eso a veces es un buen motor. Pasa de todo, pero también hay que tener un respeto y, o sea, irse preparado. Hay muchos cómicos que dicen, en los open mic dicen, yo no he ensayado ni nada y vengo a lo que me toca. Y digo, ¿y cómo quieres tú? No ponerte nervioso si no te has preparado. A mí me pasa una cosa en los open mic, que te lo juro que no lo hago aposta, Jorge, y también me ha pasado en los concursos. Yo me estoy preparando mi monólogo, lo que voy a decir, y llevo una semana, pum, pum. De hecho, en el primer concurso de monólogos me pasó lo mismo. Una semana preparándome el monólogo, y el mismo día que voy a actuar, me entra el pánico, lo descarto todo, no me gusta esto, no me convence, y escribo algo nuevo ese mismo día. Me viene la inspiración y de repente empiezo, y escribo un montón. Y me ha pasado así varias veces en open mics, incluso en actuaciones. Hace poco, en diciembre, estrené mi show de monólogos con Efraín Martín y Adrián Rosales, que lo hicimos allí en el Murray. Y la mitad lo escribí el mismo día, porque yo qué sé, me vino. Y al final salió bien y menos mal. Esa parte lo entiendo porque te vino, pero hay gente que pasa de todo y dice, No. voy ahí, a ver qué pasa. A ver, si eres un máquina y de repente te sale bien, guay. Pero yo me acuerdo de una cosa que me dijo un profesor de teatro que es una gran verdad y yo lo he notado. Dice, siempre tienes que salir a actuar con un dedo metido en el culo. O sea, como un poco trincado. Es figurado, ¿vale? No te voy a meter ningún dedo en el culo, ¿vale? No hace falta. Y es verdad que cuando yo sentía que salía totalmente relajado a escena, aunque fuera un texto que tú hubieras aprendido, me podía quedar hasta en blanco. Siempre hay que ir con un poquito de nervios, que no te coman los nervios, pero con un poquito. Y los monólogos, por supuesto. Yo ya entendí, y desde hace poco, yo nunca creí que un chiquillo chico me iba a pedir firmar un autógrafo aquí en Tacaná. Te confundieron con Marc Anthony. Pero que yo entendí. Ellos hasta me han pedido permiso para sacarme fotos y yo digo, pues claro. ¿De una? Claro. Y digo, no pasará si yo soy un tío normal. Pues total. Te hace más ilusión a ti que al chiquillo. Dice, claro. Pues total que, ¿qué te iba a decir? Entendí la conexión que puede entender con la gente y o sea, que le puede hacer pasar un rato o alegrar la semana o incluso el mes. O gente que te dice, tengo también un hijo con enfermedad y tú me has inspirado, no sé qué. Entonces, que le puede ayudar a la gente por el hecho de subirte al escenario. Así que eso es una pasada. Eso para mí es muy bonito. Es muy bonito. Quien no ha tenido malos momentos y que de repente ese momento de comedia o de animación o de monólogo, de lo que sea, es ese momento de escape que tienes de esa realidad y te ríes y te da fuerza para seguir un poco más, ¿no? Y a veces hay gente que se te acerca después de un monólogo y te dice eso, ¿no? Yo, qué bueno, la verdad es que me has ayudado a escapar de la semana o de problemas que tenía en la cabeza. Y eso te llena por dentro, te llena por dentro. Y es lo que le da sentido para después de seguir. Sí, porque a veces hacen falta motivaciones en un trabajo tan sacrificado hasta que al final, digamos, consigues ya una estabilidad, ¿no? Y no luchar tanto para seguir actuando y seguir ganándote la vida con esto. Pero es lo que te da fuerzas a ti también, que alguien te diga eso y dices, wow, te da un subidón ahí de dopamina, te vienes arriba, ¿no? Dices, coño, soy relevante a veces para gente, ¿no? En esta hora o en esta hora y media. No estoy haciendo simplemente el payaso, haciendo reír, sino incluso algo más. Con mucho respeto a los payasos, perdón. Sí, claro. Que yo he sido payaso, me encanta el clown y Gracias me encanta ser de payaso. Gracias a la impro entendí el clown. Sí es verdad que respeto a la gente que lo hace y gente que lo hace muy bien desde, bueno, aunque no sé si el clown, corrígeme si me equivoco, pero desde el mismo cine mudo, de Jack Chaplin y todo eso, hasta
eso no es el mundo payaso, pero sí es No es un humor clown. de caída y todo. Slapstick, de eso, humor físico, sí. No es clown del todo, pero hay mucho clown. Al final el clown se puede aplicar a tantas cosas. Es como algo muy básico, digamos que a cualquier cosa de la comedia se puede aplicar. Sí es verdad que yo lo respeto mucho y hace mucho reír, pero para mí no lo veo. O sea, de El yo clown. hacerlo. Pues deberías. No has hecho nada de clown nunca. Nunca, jamás. Te recomiendo 100% Jorge que te hagas un curso de clown porque hasta para los monólogos te sirve. Porque el clown no es solamente hacer payasito y ya está, sino manejar, por ejemplo, las miradas, las pausas, todo eso te lo enseña el clown, el divertirte con cualquier cosa, aprovechar cualquier cosa, A mí, disfrutar del tiempo que estás en un escenario como un niño pequeño, que eso a mí ayuda mucho. lo que me echa para atrás es hacer humor desde lo patético. Bueno, ¿Sabes? Mm. a mí me encanta. Mm. Al final, pues la vida me ha tocado vivir, nunca he sido el guay de clase. ¿Tú has sido el guay de clase? No, pero... Construimos con lo que tenemos, Jorge. Sí, y además está guay, ¿no? Porque al final la gente cuando te ve hablando con sinceridad de tus mierdas, ¿no? De tu patetismo, pues empatiza más, ¿no? Que cuando lo haces desde tus éxitos, creo yo. No sé, pero es que... No sé. No sé. Yo muero miedo, pero... no sé, quiero construir otra movida. Pero sí que lo respeto mucho, pero sí es verdad que es como, te caíste, No hay nada más gracioso que alguien cayéndose. Es que dicen que la comedia es verdad y dolor. ¿Tú has escuchado eso? Sí. Verdad y dolor. Y una persona que se cae, pues se ha caído y le duele, pues me río. Claro. Lo último de comedia antes de pasar a impro. Vale, ahora está de moda no los monólogos ni el propio stand-up, sí, que es a lo que me quiero dedicar yo al stand-up, sino la interacción con el público. Vale, está guay un poquito, que por eso meto en mi propio show un poquito de interacción para que a base de lo que cuente yo, por la originalidad de mi mente, dependiendo de lo que tú digas, pues soltar un chascarillo dependiendo de lo que digas. Eso está guay, pero ya todo el monólogo interactuando, ya no hay cosecha tuya, no sé cómo decir. Se ha perdido un poco eso, aunque hay muchos cómicos que, como dices tú, monólogo clásico de stand-up, que hago mi texto y después improviso un poco. Pero yo creo que viene de que al final lleva tantos años haciéndose comedia en la tele, ahora en las redes, cada vez es más fácil que alguien se lance, ¿no? Menos mal, ¿no? A través de las facilidades que hay con las redes sociales y todo, que al final se acaban los temas de los que hablar. Es como las películas, ahora solamente hacen remakes, ¿sabes? Pues al final se acaban las cosas de las que hablar. Entonces yo creo, incluso conocía muchos cómicos que querían meter el piecito en el mundo de la impro, de la improvisación teatral, precisamente por eso, pues se agobiaban mucho de cada año tengo que escribir un show nuevo. ¡Qué locura! ¿Sabes? Cómicos grandes y buenos. Entonces yo creo que han ido metiendo el pie poco a poco en la impro porque al final les resuelve mucho la presión, creo, de escribir una obra de texto nuevo todos los años, que es más o menos lo que hacen los que se están dedicando a esto de manera full time, tiempo completo, perdón. Te lleva un poco a eso o te motiva mucho o lo ves como algo muy atractivo, algo que te soluciona mucho. Entonces yo creo que viene de ahí, de una necesidad de los cómicos. Es que el más que me gusta a mí que hace esto, aunque también tiene su show de stand-up y que me encanta, pero como improvisa es Lucio Mellera, que es argentino. Es uno que es súper guapo. No, que hace coña con qué guapo. Es que yo los nombres no me los sé. Es Lucio y es argentino. Pero es guapo. Venga, Jorge.
Yo sé. Puedes llamar a un hombre guapo, no pasa nada. Yo sé identificar a los tíos guapos. No es que sea homosexual, pero sé identificarlo, pero no sé. Pues, más guapo que yo seguro. Pero no sé. Pues creo que sé quién es. No sé. Oye, si hetero también, Eh. y coño, veo a un tío y digo, pues este Se llama cumple con los estándares de belleza Se llama canónicos. Lucho Mayera y es argentino. Pues bueno, Pues entonces un día lo invita. el tío improvisa super guay. Y tal, ese sí. Pero es que hay dos en concreto españoles que yo a uno de ellos ya le he visto aquí y todo eso. Y a ver cómo está guay. Y después ver su show y no es esos 30 segundos que tú ves en redes sociales. Justo quería mencionar eso. En plan, me gustaría, porque yo nunca he visto un show de estos enteros. Me gustaría verlo entero y ver si de verdad es todo tan gracioso. O solamente se han quedado con los mejores 30 segundos. Yo respeto todo el abanico y es verdad que entendí el concepto hace poco que no es bueno criticar para no herir sensibilidades. ¿Vale? Y hay que respetar el éxito de todo el mundo, independientemente hasta dónde ha llegado. Pero sí es verdad que de una manera objetiva hay calidades. Hombre, claro, como todo, hay gente con más o con menos talento, vamos a decirlo, y con más o menos dedicación también, o más o menos dirección, porque a veces que alguien te guíe, te ayude, ¿no? Afecta la calidad de tu espectáculo, el nivel de compromiso, todo. Y bueno, volvemos a la impro. Volvemos. Aparte de sí, tú tenías tu propio show y todo eso, yo te conocí a ti con Romina Vive Impro, publicidad gratuita. Pues, Hola, Romy. Publicidad gratuita. ¿Cómo conoces a Romina y cómo te...? Sí. Pues mira, Romina no se acuerda de mí, pero yo en mi época, cuando tenía mi grupo antes, pues me hice algún curso de impro en el que coincidí con ella. Después actué una vez con Impro Canarias. El año de la pera, no eran ni los mismos que son ahora. Sí. Estaba Rubén Pitu y todo. Y una vez actué ahí, actué en otro grupo que tenía ella, que era Descansas Teatro, una vez suelta. Y después me pasé un montón de años sin actuar con ella. Y de casualidad me crucé con Dani Anverso, Sí. que estaba grabando en un estudio que estaba dentro de una asociación que yo tenía. Una asociación de ocio y de otras cosas. Que ya no tengo, y ahí me crucé con él y él justo iba a actuar y no tenía nadie. Me dice, coño, vente tú conmigo que eres improvisador. Nos conocimos ahí mismo, Dani y yo, y actuamos ahí con Romina. Y ahí fue cuando empecé a actuar con Romina. Los típicos shows de los jueves. De los jueves en la barbería, que ya está cerrada, una pena. Y ahí ya empecé a actuar con Romina y me cogió... Romina no tiene como un elenco fijo para las actuaciones que hace en bares, entonces me va llamando de vez en cuando. Hace muchos años. 1 año y medio, diría yo, que fue cuando empecé fuerte con Romina. Sí. No sé tanto. 1 año y medio, me puedo equivocar por 1 año. Pueden ser 2 años y medio a lo mejor. Yo me creía cuando estuve contigo que, o sea, cuando te conocí que tu relación con Romina era de mucho tiempo. Yo también lo pensaba, pero después no se acordaba de mí. Pero yo la conocía de antes, sí. ¿Y cómo? ¿En qué año dejaste la carrera, mamá? 2017, por ahí, me metí a estudiar educación infantil. Que ves, mira tú lo que tiene que ver. Pero me gustó mucho estudiarlo. Y lo terminaste, eso sí. Sí, y saqué buena nota y todo. Y digo, chacho, si hubiera aprovechado en la escuela de actores, pero... ¿Qué fue? ¿Un ciclo? ¿O qué fue? Un ciclo, sí. Un ciclo. Y me gustó 2 mucho. años. Sí, 2 añitos. Aprobé todas, no suspendí ninguna. Y después de ahí me metí a trabajar en animación turística. Y ahí es donde siento yo de verdad que cogí tablas y madurez para enfrentarme a un escenario, porque venía de
de cada vez que terminaba una actuación machacarme y pasarlo mal durante 2 semanas hasta que volví a actuar y tenía la oportunidad de redimirme de alguna manera, ¿no? Decir, yo el último show me salió mal y este lo quiero hacer bien, que a lo mejor no me salió mal, ¿sabes? Es también uno como se percibe. Y ahí en animación como hubo algo que me ayudó mucho que fue a banalizar un poco el escenario. Es decir, mira, esto al final es un trabajo, ahí tienes uno un compromiso, por supuesto, ¿no? De que todo salga bien, la gente se ríe, pero hay veces que sale bien, hay veces que sale mal, a veces que sale bien y no tienes el feedback que te esperas, pero eso no significa que salga mal, ¿sabes? Y también me ayudó pues verme en todo tipo de situaciones desastrosas, tanto en los concursos de monólogo como en animación, que dije, de este suelo, de este fondo, que he pasado mal, he hecho el ridículo, la gente no se ha reído, ya no voy a pasar más hacia abajo. Y eso como que a mí me daba la confianza de nunca lo voy a hacer peor como lo hice en esa época. Y todo eso me ha dado confianza. Cree en ti mismo. Como Bad Bunny. Como Bad Bunny. Sí, tenemos carreras similares, Benito y yo. Entonces, bueno, desde 2017 a 2022, sí, que 2017 por ahí, entonces sobreviviste a animación turística Y haciendo bolos de impro de vez en cuando. y bolos de impro. Vale. Y has llegado a tocar teatro. De manera profesional, no. Ah, bueno, a ver, sí, había hecho teatro, pero no en una sala de teatro en sí. Profesional, recuerdo algo de teatro infantil, profesional pero un poco humilde, cuando tenía yo 20, 21 años, con una compañía que creo que sí hoy en día, que ya no es humilde, ya es más profesional, y era profesional en su momento, que es de Hoy Teatro, que no sé si sigue, que ahí me hice mis primeros boles de teatro con la obra Odislan, hacía de Peter Pan. Pero aparte de eso, que no, nada. Todo lo que he hecho ha sido teatro en la calle, que me ha encantado. Pero teatro en un teatro de verdad, lo único que he hecho es impro, que no deja de ser teatro, pero no el teatro que todo el mundo entiende, ¿no? De una obra con un guión, de esto es lo que pasa. Teatro, después cine, hay Algún corto. Algún corto. Es verdad que el cine me da... se me pone aquí una cosa. La cámara en sí. Porque estoy muy hecho al teatro. A actuar en la calle, a actuar en una terraza, a actuar en un bar. A tener esa cercanía, ¿no? De tener a la gente, de tener ese feedback de yo sé si lo que estoy haciendo está funcionando porque hay una sonrisa por ahí, veo que me está atendiendo, que me sigue el rollo. De repente la cámara, eso tan frío, encima no puedes sobreactuar, que claro, que en la comedia así de cerca pues sobreactúas todo el rato. Pues me da mucho acojones. Pero nadie te ha llamado. Solo para... No, tampoco lo he intentado mucho, la verdad. Como he estado muy ocupado con la comedia, con la impro, o dando clases de impro, en la escuela de Romy a veces, vives impro. No me he metido mucho, pero quiero probarme un poco. Vale. Pues teatro, cine y la impro, aparte de actuar con Romy, ¿has actuado con otras personas, solo con Romy? Pues con grupos así, de manera regular, con Romy, como había dicho, con Impropio, que fue el primer grupo que se hizo de improvisación aquí. Actué como sustituto de Abraham porque se rompió el brazo o la pierna. Y estuve toda una gira haciendo el show con ellos. Improvisación puede ser. No, antes era Impropio, Vale. que eran 4 miembros. Vale. Después ya, pues, 2 de ellos, no sé muy bien la historia, pues dejaron de dedicarse a esto de actuar y tal, y siguieron Efraín y Abraham. Y con Improacción no he actuado, pero con ellos sueltos sí, ¿sabes? Porque al final la impro lo que tiene es que no hace falta que tengas un elenco fijo, de repente te sale una actuación
y el compañero de improvisación no puede, pues la hago yo con Abraham, o la hago yo con Efraín, o nos juntamos con Romina, ¿no? Eso, y aparte de grupos, Improvishow, por supuesto, y ya sí grupo establecido, ninguno más. Ah, vale, Ujú. guay. Y yo he estado en impro desde 2023 hasta el principio, mediados de 2025. Y bueno, vamos a ver sobre unos conceptos. Incluso fuimos a Alicante ¡Ajá, qué recuerdo! Incluso fuimos a Alicante que a mí me parece muy bonito estos conceptos, pero sí se tiene que aplicar en la realidad, igual que en clase la aplicamos, por igual que se aplica en clase y Romina nos ha enseñado muy bien, en la realidad se tiene que aplicar, y no solo para impro, sino para comedia en sí y en todo lado. Hablamos de un tema que es la generosidad en el escenario, para que no solo tú te luzcas, sino el compañero también, para que él se crezca y él también pueda mostrar su fortaleza, sobre todo desde los que llevan más tiempo a los que llevan menos tiempo, para que crezca y se luzca, ¿vale? Pero después llegamos al los concursos en sí, lo mismo que te dicen a ti que seas generoso, son los mismos que te dicen que aprovechen los minutos y los segundos para comerte en escena. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Mi visión es, siempre hay que ser generoso. Hay que ser generoso, pero al igual que ser asertivo, tiene un equilibrio entre ceder, ¿no? Y entre imponerte, pues creo que en la impro se aplica un poco lo mismo, hay que ir con asertividad. Tienes que ser generoso y también si sientes que una persona te está comiendo, a lo mejor, ¿no? Vamos a explicar lo que es comer, pues que a lo mejor está teniendo mucho protagonismo en la improvisación y tú no ves tu momento de actuar o de hablar porque está teniendo su gran momento, pues hay que cortarle el rollo de alguna manera, ¿no? Sin romper el buen rollo de la actuación o algo, con mucho tacto. Uno tiene ya sus trucos para también tener tu momento. Hay que defenderse un poquito, como quien dice. Pero ojalá, y no suele pasar, no pase eso, que cada uno sea generoso totalmente de corazón y te esté haciendo un regalo a ti, te estoy dejando una historia de locos para que tú seas el protagonista y tú haces lo mismo conmigo y al final así fluye mejor que dos personas imponiéndose encima de la otra. De hecho se ve desde el público y queda feo. Eso es lo que digo, que eso tiene su razón de peso, el controlar de los egos para que una vez te suba no salga eso una mierda porque se nota. Claro. Cuando hay pique o lo que sea. Y también no tomárselo muy a pecho contra el artista, porque al final todos tenemos un ego, porque si no, no nos subiríamos a un escenario para que la gente nos vea, nos valide, nos aplauda, que sí, que no es la única razón a lo mejor por la que te subes, que hay otras. Pero al final si no tienes esa motivación, ¿qué te impide dedicarte a otro trabajo? ¿Sabes? Que seas menos sacrificado, ¿sabes? Al final lo haces porque tienes un ego, entonces a veces, por muy buena persona que seas, a veces se te puede ir un poco a la pinza el ego por temas de cualquier cosa, puede ser por inseguridad. A veces en la impro te da la inseguridad y no paras de hablar, o no paras de intentar hacerte gracioso, puede haber mil motivos detrás. Sí es verdad que tú en un afán, y eso, bueno, un afán de que el público se ría o lo pase bien, porque algo que quieres soltar tu originalidad y eso es bueno. A mí a veces me pasa, porque actúo mucho con alumnos o con gente amateur que todavía no se dedica a esto, que siento a lo mejor esa presión de soy el que más experiencia tengo, me siento con la responsabilidad de tirar un poco el show, de que si a lo mejor hay un momento de bajón, ¿no? Que se está diluyendo el ritmo de la improvisación, siento como que soy yo, ¿no? El que tiene que salir y a veces
esa responsabilidad a veces la gestiona mal y te comes un poco al alumno o a la alumna o al amateur y no le dejas su espacio. O sea, por eso digo que hay que entender un poco cuando alguien se come al otro en escena, porque hay motivos que no es simplemente querer lucirte a costa del otro, es que al final uno está nervioso también. Tenga sentido, sí, que salga para adelante. Y al final, ser tú el que tiene más experiencia, la gente tiene la expectativa de que tú lo hagas bien. No es tan dura con la gente amateur o la gente que lleva menos tiempo, ¿no? Entonces tú sientes esa presión también, que a lo mejor a veces es un poco ficticia, pero la sientes como si fuera de verdad. Y eso, pues bueno. Sí, sobre todo cuando mi madre puso la corona en esa actuación en, ¿cómo se llama esto? Catch o más, ¿cómo se llamaba eso? No me acuerdo, creo que era un catch. Se llamaba no. el... No, a ver cómo era que actuábamos por ejemplo 20 y cada uno se iban yendo de 5 en 5. Sí. A ver, que alguna gente, No. entre ellos tú, Sí. salió a dar las buenas tardes nada más, pero fue la pena. No, yo me fui a mediados, pero esto, como, aunque se notaba que tú eras más experiencia ahí, sobre todo en discursos largos y todo eso, y ganaste merecidamente, cuando he ido a los concursos de Granada, para allá a los festivales y todo, te daba la sensación como que esas cribas que no ganaban los mejores, que había impro muy curada, muy graciosa y tal, y después las cribas en esos concursos pues no se ganaba o lo más gracioso o con lo que más disfrutaba el público, sino también como los concursos de comedia de cuando vas a Tenerife y cada uno se lleva a sus familiares. Me he visto en esa mucha. Y cada uno se lleva a sus familiares. Pues me gusta también, yo que vengo de un rollo más serio y tal, me gusta siempre que haya justicia social y todo esto. No sé cómo tú ves el rollo también, los concursos de comedia o los concursos de impro, que no se fomenta el que gane, como me gustaría que hubiese un jurado objetivo para esos concursos. No sé cómo lo es, que Romina también lo ha dicho, que en esos concursos no gana el mejor. Claro, porque al final creo que hay una cosa ideal que dice que sería lo que dices tú, de que haya un juez profesional que vote y tal, pero después hay una realidad que es que tienes que montar un concurso de monólogos con gente que no conoce a nadie, a lo mejor con mucho conocen al que lo presenta o de impro y necesitan traer público. Entonces, ¿cómo atraen público fácil? Pues precisamente por los que participan traen a sus conocidos. Y pues que esa gente vote es un aliciente a que la gente invite más gente. Entonces yo creo que viene de que no se puede hacer de otra manera o es más difícil hacerlo de otra manera, a no ser que haya una capacidad muy grande de atraer público. No sabía que el motivo. Claro, porque ¿cómo llenas todo el local con personas que no conoce nadie? Es difícil. Pues venga, traer familiares a que voten. Que también te he dicho, yo he visto gente que no vota a sus familiares o que no vota a sus amigos y amigas. También hay otros que te dicen, yo voy a votar sí o sí a mi pareja o a mi amigo o lo que sea. Pero hay gente que no. Incluso he visto gente, artistas, que hablan con ellos, yo soy uno de ellos, que dicen, vota al que más te guste de verdad, no me vayas a votar a mí. Que después es súper feo que claramente haya ganado, vamos a poner Pepito Los Palotes, y que haya ganado yo por la cara. Digo, prefiero no haber ganado, ¿sabes? Que es súper incómodo. Sí, yo por ejemplo, y te voy a ser honesto, cuando ¿cómo se llama lo que van a hacer ahora en marzo y abril, que tú has actuado también en la barbaría? La Liga de Catch de Impro. Pues sí, el catch, eso. Pues cuando tú actuabas, que yo iba a esos shows en la barbaría, yo levantaba el color de que más me ha hecho reír. Claro. No porque tú me caigas mejor en impro o tal, por
gustar al más conocido, no, voy a ver el show y el que más me guste, claro, yo creo que mucha gente hace eso, aunque siempre hay favoritismo, por supuesto, al final somos humanos y hay gente que barre para casa, normal. Claro, sí, normal, sí. No, es humano. Pero sí es verdad que, Roy, cuando tú te subes a un escenario y quieres crecer profesionalmente, ¿vale? Sí es verdad que me gusta el rollo ese de justicia social, ¿sabes? El rollo de que si tú te lo has preparado más, pues es que te lo mereces de verdad. No sé cómo explicarlo. A mí a veces me ha pasado, no tanto en la impro, sino a lo En la mejor comedia. en la comedia, de decir, coño, claramente creo que gané yo, ¿no? Vamos a poner la noche. Pasa que no te atreves a verbalizarlo en alto, porque puedes quedarte sobrado o cualquier cosa, pero después la gente se te acerca y te dice, no, yo creo que ganaste tú o tal, y te recibes ese feedback. Y es verdad que a lo mejor te pierdes la oportunidad de seguir en el concurso, pero al final hay miles de caminos. Hay miles de caminos. Entonces, si no puedes conseguirte tu camino en los concursos, no te frustres mucho porque no sea la cosa más justa del mundo siempre, depende de qué concurso. Al final hay otros caminos. Sí. ¿Sabes? Pero no lo miro desde el punto de vista de ego, ni soy el mejor, sino que eso lleva tiempo de preparación. Claro, que te lo has preparado. mi Mi consejo es que vayas con pocas expectativas. De que ya vayas escuchando este podcast y digas, mira, pues no necesariamente aunque sea el mejor voy a ganar, pero me voy a enfrentar a un público de verdad y voy a practicar, me voy a exponer y vete con eso. Y ya lo ven justo cuando, en el momento, eres el de la noche, el que más la gente se va a reír o da esa sensación y después dice, pues coño. Cuando hay dinero de por medio en el concurso, si te lo tomas más a pecho, ahí sí es verdad que retiro un poco todo lo que dije. Cuando hay dinero las cosas se ponen un poco más serias. Sí. Bueno, te voy a hacer ya la pregunta de lo que pasó el podcast, ¿vale? ¿Crees en la meritocracia? Creo en la meritocracia. Sí, aunque creo que el mérito no es todo. Argumento. A ver, creo en la meritocracia muy fuerte. Creo que si tú eres muy bueno, te lo curras mucho, vas a llegar lejos. Hay gente, eso significa que vayan a llegar los que más se lo hayan currado siempre. No. Hay gente que se lo habrá currado igual, que será igual de buena, pero que a lo mejor ha tenido menos suerte. O que suerte puede ser contactos que te hayan ayudado a exponerte más, que te hayan dado oportunidades, o una familia que te apoye, porque a lo mejor no le puedes dedicar tanto tiempo porque tienes que trabajar, o no te lo puedes permitir, o porque a lo mejor has tenido tu propia familia demasiado pronto y mira, pues al final no tengo tanto tiempo. Entonces, creo que si tú te lo curras, vas a llegar lejos muchísimo, muchísimo. Y se te da bien y aprendes. Porque hay gente que se lo ocurra mucho en llegar lejos, pero dedica un poco de esfuerzo, creo que a aprender. También veo mucho eso. Vas a acabar llegando lejos, pero ¿qué puede pasar que te lo ocurre? Y que otro que se lo ha currado menos te pase por encima. Sí. Sí. La vida. La vida, papá. Y la segunda, ¿eres feliz el día de hoy? Sí. Argumento. Pues, mira, muchas veces en otras épocas de mi vida, y quién no, fantaseaba imaginándome otras vidas, ¿no? Imaginándome qué pasaría si naciera de nuevo. Viviría de esta manera diferente, hubiera tomado estas decisiones diferentes. O qué pasaría si de repente me ganara la lotería, ¿no? ¿Cómo sería mi vida? O de repente si me hubiera hecho famoso. Y fantaseaba mucho con eso. Y últimamente, pues no tengo esa fantasía, ¿sabes? E incluso pienso, si volviera a nacer de nuevo, me daría pena el
que a lo mejor por volver a nacer me perdiera algunas cosas de mi vida, ¿sabes? Que creo que han sido importantes y personas increíbles que he conocido y en general porque estoy contento con la persona que soy hoy en día, ¿sabes? Y por eso digo, soy feliz, porque no estoy fantaseando con que mi vida sea de otra manera, estoy contento con la manera en la que es. ¿Que hay cosas que me estresan, que me gustaría cambiar? Por supuesto, pero tienen que ver con cosas que se solucionan fácil, que tienen que ver con dinero o con currártelo mucho en esta profesión para, ¿no? para llegar y tal, pero al final solo es un poco de estrés. Así que sí, soy feliz, Jorge. ¿Y tú? También sí, mucho. Gracias por preguntar. ¿Estás bien, Jorge? ¿Que nadie te lo pregunta? Sí. Gracias por preguntar. Eres el tercero que me lo pregunta en el podcast. Gracias. Yo me dedico a la comedia, pero estoy súper serio aquí, ¿eh? Sí, qué guay, qué guay. No, pero los cómicos se ponen en plan gracioso aquí cuando vienen al podcast. Algunos sí, algunos no. Algunos no. Ha habido cómicos que yo le he preguntado, por ejemplo, tienen una infancia feliz y después dicen que no y ya el podcast se va abajo. Bajón. Sí, pero bueno, está bueno. También te digo, creo que he sido más feliz de adulto ahora que a lo mejor de adolescente o la infancia así más preadolescente. Sí. O algunos momentos de mi infancia así familiares un poco tal, pero en general feliz. Vale. Sí. Ya. Pregunta felices y rápida, te voy a hacer. ¿Vale? Película favorita de todos los tiempos. Buah, me gustó mucho El Hombre de la Tierra. ¿Sabes cuál es? Está en YouTube, la 1 y la 2. Deberías de vértela. Me la he visto como 3 o 4 veces. Vale. Y Gladiator. No tiene nada que ver. Libro favorito de todos los tiempos. No he leído mucho, pero recuerdo con mucho cariño la saga Eragon de Christopher Paolini, que es fantasía épica. Tienen una película que es horrible. Es el peor ejemplo de adaptación de libro que he visto en mi vida. No se vean la película, por favor, porque entonces no se van a leer el libro. Vale. ¿Actor o actriz favorito? Wow, admiro mucho a Jim Carrey y a... Se me olvidó el nombre, que hacía de Flaver. Que te gusta mucho a ver Zamora. A ver. Gracias. Sí, el de... El ¿Cómo club se de los llama? el Es club de los superfamoso. Robin Williams. Robin Williams, sí, sobre todo Robin Williams. Te pega. Este señor cuando fue a Alicante conmigo me enseñó cómo hacer aparecer que te estallaba con una farola. ¿Qué pasa? Sí, queda más realista si te das de verdad. Pero sí, los truquitos de el slapstick. Canción favorita de todos los tiempos. Canción favorita. Han cambiado por época, pero la que más he escuchado siempre, que más me ha puesto arriba, ha sido Can't Stop de los Red Hot Chili Peppers. ¡Oh! Sí. ¡Qué guay! Porque para mí la música tiene una función muy importante de animarme. Me la pongo para empezar el día, me dedicaba a animación, pues para empezar el día ponerme en un mood divertido, venga, voy a actuar esta noche, necesito una música que me ponga a tope. Y siempre era la primera de la lista de reproducción que me ponía para venirme a tope, era Can't Stop de los Red Hot Chili Peppers. ¡Qué guay! Me encanta. Temazo. ¿Y banda favorita entonces Red Hot Chili Peppers? No, me gustaba mucho esa canción, pero favoritos así, ahora mismo... Mi cantante... Banda así que me gustara todo lo que hace. El único que me gusta todo lo que hace es, o hacía, Canserbero, que no tiene nada que ver. No lo escucho para venirme arriba, lo escucho para reflexionar en mi casa con la luz apagada mirando una pared, ¿sabes? Ok, vale, guay, bueno. Ya te he preguntado todas las preguntas divertidas y alegres y ahora Tengo que firmar. firmando tu baloncito oficial. ¿Puedo En el único hueco que hay. ¿Puedo firmar con un monigote de mi cara que suelo hacer? Algo que quieras. Lo que quiera. Mientras no dibuje ahí Pero un falo. sí, cabe tu nombre también. Para saber que eres tú. Sí. A ver.
Y esto lo edita, vamos hablando de por medio, porque va a tardar un poco, ¿eh? Mira, de pequeño, esta caricatura la llegué a hacer con graffiti en el baño del instituto. Pues me cayó una buena bronca. O en Mortadelo. A mí me gustaba mucho Francisco Ibáñez. Mi madre, ¿sabes qué hacía mi madre? Mi madre se iba de compras a Riperdino y me dejaba botado no, porque estaba encantado, por favor. Mi madre encantadora y mi padre. Me dejaban botado en la sesión de librería de Riperdino. ¿Sabes? Me sentaba ahí en el suelo y me ponía a leer 3 horas que duraba la compra. Y yo no me movía de ahí, estaba enfrascadísimo, sobre todo con Ibáñez, me encantaba. Tanto Mortadelo como 13 Ruedas del Percebe, ese era mi favorito. 13 Ruedas del Percebe. Yo solo tengo un cómic de ellos. ¿Tiene un cómic hecho? Bueno, mucho, ¿vale? Sí, de mi madre, pertenecía a mi madre. Y super guay. Y vi la película, hombre, de Mortadelo, ¿no? Sí, muy buena. El casting de actores perfecto, porque es que se parecían sin caracterizarlo ya, ¿eh? Y de hecho, qué guay. Enseña cámara. No me va a salir trabajo como artista. Los dibujó en Mortadelo, porque se llamaban las dos, Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón. Sí. Doraemon se llaman las dos también. ¿Te acuerdas? Doraemon. Sí. Que creo que son los peores dibujos que le puedes poner a tu hijo, por Dios. Creo que no enseña nada bueno esa serie. Es verdad. Bueno, para despedirte bien, antes de darte el regalo, decir ¡Ay, que, clarito! aunque dice el tío que yo me parezco a Marc Anthony. No lo digo yo solo, Jorge. No lo digo yo solo. Decirle que, bueno, tú tienes varios parecidos. ¿Sí? Te parece al de Atlantis, no sé qué has visto. Sin barba soy de Atlantis. Con barba soy náufrago. Tío, pero te pega otro, ¿vale? Juan de Peter Pan. ¿Juan de Peter Pan quién es? Vale, el hermano sí, están los 3 hermanos, el del medio, el del camisón. Tengo que verlo. Por sí, tío, una vez yo también me disfracé de él, me puse gafas, pero que sí, el del sombrero. ¿La película o dibujo? Ahora, para mirar. El dibujo. Dibujo, no sé. Cuando estaba afeitado y hacía los monólogos me decían Luis Piedrahíta. Imagínate afeitado por llevaba gafas de pasta antes también. Que si Berto Romero, que si Harry Potter, por supuesto. Tío, pues tiene un elenco para interpretar de loco. Wally. Cabo, yo pero sí la capa. Y yo como, te tienes que disfrazar por los carnavales. De Wally, sí, pero me tengo que afeitar para ser de Wally. Bueno. Pues mira, Si tú te disfrazas de Marc Anthony, tiene. yo te juro que me disfrazo de Wally. Salimos un día en carnavales, joder. Pues mira, no me cuesta nada, una camisita, un vaquero. Claro, es prepararte las canciones. Valió la pena. Pues de parte de mi patrocinador y mío, una especie de carmesita como dentro hay botes como esto. ¡Ole! Es un brote que me llegó de personas con autismo. O sea, que lo hicieron personas con autismo. Sí. ¡Qué chulo! ¿Lo abro por temas publicitarios o solo lo enseño así? No, sé que no, así. Así. Ya lo abro en tu casa y va. Okay. Pues nada, eso y nada, muchas gracias por venir, por contestar todo de manera tan amplia y sincera, por compartir un ratito con nosotros y nada, nos veremos en el camino, seguro no nos queda de otra. Sí, nos veremos por los escenarios. Sí, dentro de una semanita puede que haya noticias. ¿De algo tuyo Sí. o nuestro? Nuestro, quién sabe. Quién sabe. Pues, bueno, de todas maneras sale este domingo, así que el podcast, sí, este va a actuar conmigo el mes que viene. Pues nada, que despido a tu público. Pues, sí, a los espectadores, muchas gracias por estar ahí, gracias por vernos, por escucharnos y nada,
para ver gente tan maravillosa como Cristian Martín. Suscríbanse, denle a la campanita y un me gusta, no sean agarrados, como decimos en canal. Y también síganme a mí, que lo va a poner Jorge en la descripción seguro. Venga, Felices carnavales. Bueno.